Desde el origen de los tiempos, el ser humano siempre ha tenido interrogantes. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Mi nombre es Roberto, y en el baúl del miedo queremos orientarte para que encuentres la respuesta. Tu respuesta. Comenzamos. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha sido una incógnita para la humanidad desde su existencia: la vida después de la muerte. Es una pregunta que todos nos hemos hecho algún día sentados, ya sea en la escuela, en tu casa o incluso en la más negra noche. ¿Qué hay después de la muerte? Hay muchas religiones que han intentado dar respuesta a este cuestionamiento, como el budismo, en donde hablan acerca precisamente de que vamos a regresar en repetidas ocasiones para liberar todos los cabos sueltos, por llamarlo de alguna manera. Posteriormente entraremos en lenguaje más técnico. Y el día de hoy, antes de continuar, quiero presentar a 4 personas con las que estaremos dialogando en este primer podcast ya en forma. Y bueno, que cada uno se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abel y pues un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Díaz y pues estoy muy contento de estar aquí acompañándoles hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan González y es un gusto estar con ustedes. Pues bueno, para empezar quiero comentarles algo muy interesante. Precisamente aquí nuestro amigo que nos acompaña, Pablo Díaz, tiene algo muy interesante que decir acerca de estas cuestiones. Él ha vivido muy de cerca precisamente muchos temas relacionados con esto. Entonces, por favor, ya no te interrumpo. Cuéntanos un poco acerca de este tema, de las regresiones y todas estas cuestiones. Mira, yo desde que muy temprana edad tenía como que la curiosidad de conocerme más a fondo, de saber qué era parte de esta vida. Desde chiquito he tenido la noción de que pues no existe solamente esta vida. Pasó el tiempo y encontré una persona la cual me pudo hacer una regresión a vidas pasadas. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia bastante surreal y fue algo que me dejó marcado para el resto de mi vida. En estas regresiones que tuviste, ¿qué crees que es lo que más te aportó de ellas? O sea, ¿qué impactó en tu vida de todo esto? ¿En qué te sirvió? Me sirvió para ver que no se deben de repetir los mismos patrones que se van repitiendo de otras vidas. O sea, tenemos que cambiar y evolucionar para mejor. Y aquí a lo mejor estamos entrando en temas un poco íntimos, pero pues me gustaría que nos contaras alguna de estas regresiones. ¿Qué viste? ¿Cómo fue? Mira, yo llegué con la persona y él es alguien que se dedica a esto. Entonces me sentó en un desván, me acosté en un desván y empezó a hacer como ruidos con trompetas algo raras. Unas trompetas que son como de unos 60 de altura y otros cuernos que son los cuernos como los que usaban los antiguos, como para llamar a las guerras o cosas así. Entonces me empezó a meter en un estado de trance y ya en el estado de trance lo primero que yo vi fue tu animal interior. En mi caso fue una serpiente. Pasando eso, entras a la biblioteca de la vida o biblioteca universal y ahí te dice busca un libro. Saca un libro. Todo esto lo estás viendo con los ojos cerrados, ¿eh? Uh-huh. Es como si estuvieras ahí pero con ojos cerrados. Ajá. Entonces me dice busca un libro. Ya agarro, empiezo a buscar en toda la biblioteca un libro y me dice la portada de ese libro va a tener un símbolo que tú vas a reconocer. Ese símbolo es tu nombre espiritual. No pude leer el símbolo, no supe qué decía, pero uh-huh, pude ver que ese era mi símbolo. Una vez agarrado el libro en la regresión me dice ábrelo y dime en qué página estás. No recuerdo bien la página, pero el chiste es que la página era la fecha en la que yo estaba viviendo. Muy interesante. Ajá. Demasiado. Entonces, yo vi 4 vidas. Una vida se supone que yo era un extraterrestre. Uh-huh. Se supone en esa vida que yo era como un cazarrecompensas y yo tenía una compañera. Esa compañera es como lo conocemos hoy como nuestra esposa.
Solamente que esas como vidas no tienen... Bueno, cambian los términos de una cultura de religiones y vidas a otras. Entonces yo sabía que era mi compañera de vida, pero no como tal era mi esposa. Éramos como libres, pero sabíamos que éramos el uno para el otro durante toda la vida. Éramos unos extraterrestres, como tipo humanoides, pero como de 2,5 metros de alto. Íbamos huyendo. Nos habíamos robado una pieza de tecnología muy importante para no sé qué cultura. Otra cosa es que también solo se te permite ver lo que puedes ver, no puedes ver más de lo que tú quieres. O sea, no puedes ver lo que quieres. Ajá, no podrías tú como controlar la voluntad No. de que, ¿sabes qué? Yo quiero ver precisamente este instante. No. Solo lo que te es dado. Solo ves lo que se te permite ver, no puedes ver más. Inclusive yo después de esas regresiones intenté hacer otra regresión y ya no se pudo. Ya había visto lo que yo tenía que ver. Pero vuelvo a la historia. Ujú. Íbamos escapando, pero me percaté de que ya no estaba ella conmigo. Entonces ella se había muerto. O sea, había desaparecido, ya no existía. Y pues en ese momento empecé a revivir sensaciones en mi cuerpo. En mi cuerpo de esta vida empecé a sentir todo lo que estaba sintiendo en ella, en esa otra vida. Empecé a sentir tristeza, soledad, angustia, mucha ira. Y total, pasó. Acabando esa regresión, porque como que la regresión se salta, Ujú. no ves toda la vida. Llegué a un planeta donde había unos seres como peluditos. No sé si hayan visto los seres de Star Wars, los Wookiees, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Los Wookiees o los Ewoks? Los Ewoks creo que Sí, son los ándale, chiquitos, Ewoks, ¿no? ajá. Son los Ewoks, los chiquitos peludos. Algo así parecido. Y yo les otorgué esa pieza de tecnología que les ayudó a florecer su civilización. Ujú. Yo, por lo que pude ver, me quedé en ese planeta a descansar y ahí pereció ese cuerpo. Esa fue la primera. La segunda, que no me dio, o sea, verdaderamente hay cosas que no entiendes. Y la segunda vida no la entendí. La segunda vida era yo como un filipino y nada más estaba acostado en una hamaca disfrutando del sol y la playa. Eso fue todo. No, muy placentero, ¿no? Ajá. Y la tercera fue curioso, fue la que más pude ver, porque me dijo, ¿en dónde estás? Y le dije, estoy entre montañas en un bosque. Y me pregunta, ¿y qué haces? Y le digo, estoy aprendiendo, porque estaba con muchas personas sentadas en flor de loto, poniendo la atención a un solo maestro. Me dice, ¿qué llevan vestidos? Y le digo, llevamos pantalones holgados y una camisa blanca. Algunos vamos descalzos, algunos tenemos guaraches de madera. Me dijo, ¿y qué eres? Y algo me hizo sentir que yo era un guerrero. Ya avanzando en la regresión, nos fuimos dando cuenta de que yo era un Ronin, que son precisamente como la antítesis de un samurái. Los Ronin Eran guerreros Ajá, que- exacto. Se quedan sin maestro samurái, sin un dueño, por decirlo así. Pero estos guerreros con los que yo me encontraba eran, por decirlo así, estaban peleando se estaban levantando para poder ser libres, porque ellos no podían ser libres, eran perseguidos. Si no tenías un maestro, tenías que recurrir al seppuku o cambiar de maestro. El seppuku en japonés es el suicidio. Pero nosotros no quisimos hacerlo, nosotros quisimos vivir nuestra vida y tener nuestra libertad. Y estábamos peleando por eso. Y recuerdo mucho que el maestro que estaba hasta enfrente como que tenía una conexión conmigo. En esa vida era mi abuelo y en esta vida también es mi abuelo. Ese maestro, yo me acuerdo que le decía en la regresión que yo no quería ser un guerrero, yo no quería llevar esa vida. Pero esa vida en ese momento, en esas épocas, era lo único que yo podía hacer. Después pasa el tiempo y estoy en una batalla. Y me empiezo a reír mucho sentado en el ¿Te desván. acuerdas de dónde era la batalla o en qué lugar estaba? Era un bosque, era entre las montañas, pero por lo que yo sé, Japón tiene mucho bosque y varias montañas. Es una isla, ¿no? Ajá. Y recuerdo que ya estaba yo en batalla, pero nosotros íbamos vestidos al principio, con ropa muy humilde, y los demás traían sus armaduras de guerrero. Entonces yo me acuerdo, todo lo que vi fue muy gráfico, porque vi cómo les enterraba las espadas a otras personas, o sea... Viste toda esta cuestión sangrienta Sí, que sí, había sí. en esa época, ¿no? Ajá, en la garganta tenemos un hoyito entre la clavícula, no sé si bueno, ustedes que están escuchando, toquen sus clavículas y en el centro hay como una U.
Yo me acuerdo que en la regresión vi cómo le metí una espada a una persona por ese espacio. Y en otra parte me aventé al piso y le rebané un tobillo. Pero me daba mucha gracia porque ellos eran lentos y nosotros éramos más rápidos porque no traíamos armadura. Sí, porque en ese momento digamos que, bueno, una pregunta, ¿no? Uh-huh. En esos momentos, ¿tú te sientes como tú o sientes que eres alguien más? O sea, ¿te trasladas totalmente incluso tu pensamiento a esa época o crees que en esos momentos de regresión tú seguías manteniendo como la conciencia, como el dominio de tu ser? Hay algo constante y esa constante es la conciencia. Puede que cambien las épocas o cambien las vidas y los cuerpos, pero tú sigues teniendo la misma voz interna, no cambia. Sigues pensando, pues hasta cierto punto de la misma manera, Uh-huh. pero cambia o sea, lo que cambia son tus circunstancias. En sí eres la misma persona. Puede que tus ¿cómo se llama? Tus habilidades sean diferentes, tu modo de actuar es diferente, pero tu voz interna sigue siendo la misma siempre. Y entonces... Continuando con la historia. Ajá, continuando con la historia, recuerdo que en esa vida también fallecí, pero fallecí en batalla. Algo muy gracioso, bueno, algo muy curioso más bien, es que en esa vida mi abuelito me había obligado, o mi maestro abuelito me había obligado a ser un guerrero, y a mí me matan en batalla. Uh-huh. Entonces en esta vida, mi abuelo, que es la única persona que me podría dar consejos, no me los da. Uh-huh. Siendo, o sea, consejos súper simples, como haz esto, haz lo otro. Se abstiene de dármelos porque no quiere que por su culpa me pase algo a mí. Entonces eso se fue pasando de vida en vida y repercutió en esta vida. Ajá, de alguna manera digamos que esta cuestión que tenía tu abuelo contigo, tu maestro, digamos que terminó incluso impactando hasta esta era de alguna manera. Así es, yo creo que en esa vida mi abuelo quedó muy impactado por lo que me pasó a mí y en esta... Inconscientemente tiene miedo de que algo me pase por seguir sus consejos. Y vamos después a la última regresión. En esa regresión iba en una barcaza, iba yo hasta enfrente y tenía como 3-4 compañeros a un lado. Y era raro. ¿Han visto al personaje de Hagrid de Harry Potter? Uh-huh. Grandote. Algo así era mi cuerpo. Yo era pelirrojo. Uh-huh. Era pelirrojo y tenía compañeros al lado. Llevaba pieles y llevaba algo muy curioso que hasta la fecha me gustó mucho, que era un hacha de doble filo. Un hacha muy grande, pero de doble filo, con un mango corto. Llegamos a la costa, pero en el camino a mí se me vienen a la mente pensamientos de que tengo que vengar la muerte de alguien. Y pensando más a fondo era la muerte de mi hermano. O sea, todo eso lo sientes, sabes que está pasando. No sabes cómo, pero lo sientes. Y era la muerte de mi hermano, que en esa vida mi hermano había tenido muchas malas influencias y amistades y habían desembocado en una traición hacia él y lo habían matado. Uh-huh. Entonces yo iba a vengarlo. Una vez llegando a la costa, nos bajamos mis compañeros y yo y nos hincamos. Hay algo muy curioso, tú empiezas a ver cosas diferentes que no... Bueno, por decir, la historia dice Uh-huh. que había guerreros que se llamaban berserker, que eran vikingos. Uh-huh. Esos guerreros se metían hongos alucinógenos para poder entrar en un estado de euforia en batalla. Uh-huh. Y que no les dolieran ni las lesiones, ni las cortaduras, ni nada. De hecho, llegaban a confundir hasta compañeros propios y los asesinaban, los mataban. Uh-huh. O sea, totalmente entraban como en otro estado mental, ¿no? Entraban en euforia total, eran como animales. Entonces, yo llego y me hinco en la playa y toco el pasto. Hay veces como que el pasto se une con la arena. Y empecé a tocar el pasto y de repente salió una palabra de mi boca que fue berserker. En ese momento yo empecé a rezarle a Odín, que era el dios de la guerra, y me di cuenta que era vikingo y que era un berserker. Le empecé a rezar a Odín y su energía fluía a través de toda la tierra y pasaba por mi mano hacia todo mi cuerpo. Y así es como me daba él la energía para poder entrar en ese estado de euforia. No fue como lo dice la historia, que nos metíamos a los alucinógenos. Yo vi Uh-huh. que le pedíamos permiso a Odín para entrar en batalla y hacer todo lo que teníamos que hacer y todo eso. No vi la batalla, solo supe que sí fui a pelear en el nombre de mi hermano. Y algo muy curioso es que en esta vida a mi hermano también fue influenciado por malas amistades. De hecho van varias veces que ya casi pierde la vida por culpa de sus malas amistades. Sí, pues como podemos ver, digamos de alguna manera que
todas estas vidas que vamos pues pasando, viviendo de alguna manera, tienen repercusiones en nuestra vida presente. Ujú. Y pues qué bueno que nos hagas precisamente hacer esta reflexión, ¿no? Porque creo que es muy importante, pero no te interrumpo, continúa por favor. Así es, bueno, ya acabé con las historias, pero lo que yo pude ver es que son ciclos que se repiten. O sea, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir el ciclo hasta que consciente o inconscientemente lo rompas y cambies hacia otro rumbo. Hasta te puede tomar vidas, ¿no? Yo creo. Así es. De hecho es lo que dicen los budistas, que reencarnan y reencarnan y reencarnan hasta que alcanzan la iluminación plena. Exacto. Ujú. Y ya, es todo lo que yo vi dentro de la regresión. Otra cosa. Cuando me paré del desván que estaba yo acostado, estuvo muy gracioso porque yo sentí que mi cuerpo no era mi cuerpo. Como me acostumbré a diferentes cuerpos en ese corto tiempo, yo me veía las manos y de hecho mi terapeuta me dijo, vete las manos por favor porque no te las vas a reconocer. Ya que sientas que son tuyas, ya puedes salir. Y yo me vi las manos y dije, wow, mis manos están súper chiquitas y mi cuerpo es más chiquito porque en mis otras vidas había sido un poco más alto. Y de por sí en esta soy alto. En las otras había sido más. Me dijo también, no te pongas el teléfono pegado al cuerpo porque se va a descomponer por la energía que acabas de desembocar en ti. Cosa curiosa que a la semana se me descompuso el teléfono de la nada y me lo metí en la bolsa cuando salí. Y ya, es todo. Pues gracias por compartirnos esta vivencia que has tenido. Yo creo que es algo muy íntimo, ¿no? Sí. Y de verdad que pues valoramos que tengas esa confianza con nosotros y pues con nuestros espectadores, ¿no? Que van a estar escuchando esto y que esperemos que precisamente igual logre un impacto pues en ustedes. Pero a ver, ¿qué opinas acerca de este relato que es bastante impactante? Sí, bastante, yo creo que sí. No, y pues aparte lo mejor de todo esto yo creo que es comprenderlo, ¿no? Saber que pues al final de cuentas no conocemos bien cómo funciona esto, pero sin embargo podemos como que pues no sé, no es algo que digas no existe, ¿no? O sea, puede llegar a ser porque desde las mismas proyecciones de los sueños que pueden ser futuros o pasados, pues yo creo que sí, llegar a estados de trance que te lleven a un nivel de conciencia demasiado elevado, pues sí, es una experiencia y creo que vale la pena tener, ¿no? Así es. De hecho, yo sí les recomiendo algo. Si están pensando en hacer eso, busquen un profesional. Porque hay personas que lo intentan hacer por su cuenta, pero quedan traumadísimos de todo lo que ven. Esta persona hasta cierto punto te va guiando hacia lo que puedes ver y hacia lo que no puedes ver. Y te dice, de hecho en el trance te dice, vas a ver lo que está pasando y tú vas a elegir si lo quieres sentir o no lo quieres sentir. Porque hay gente que muere de formas horribles y no pueden, o sea... Sí, no podrían como contemplarlo. Por ¿no? ejemplo, O sea, si te mueres quemado, pues vas a sentir cómo te estás quemando en el desván. Sí. Es súper fuerte, entonces busquen una persona profesional. No lo hagan por su cuenta porque es peligroso y hasta cierto punto traumatizante. Y mi compañero que está aquí al lado, pues por favor dinos qué piensas acerca de esto, qué te ha dejado este relato. Sobre el tema de la reencarnación. Sí, todo este relato que nos comentó Pedro, que fue impactante. Bueno, sobre la reencarnación existen muchas visiones a lo largo de diferentes culturas en la historia de la humanidad. Pero yo podría decir que la gente siempre ha buscado como sentir una sensación de que existe algo después de la muerte. Y precisamente la reencarnación nos permite sentir que esto existe de forma cíclica. O sea, que la vida no se acaba después de la muerte, sino que surge otro nuevo tipo de vida. Y nosotros podemos llegar a sentir como un contacto con ese tipo de vida que llegamos a tener en nuestro pasado. Así que realmente la muerte no es el final de todo, sino que simplemente es el comienzo de algo nuevo en nuestro ciclo. Y en este momento vámonos a un pequeño corte. Regresamos con más en su podcast de El Baúl del Miedo. Regresamos con El Baúl del Miedo. Después de haber tenido esa charla tan interesante con nuestro buen amigo Pablo, en la que realmente pudimos comprender muchas cosas, yo quiero traer un tema a la mesa
y precisamente digamos que ya es una persona más estudiada, ¿no? Vamos a hablar de Brian Weiss, el cual es un médico y psiquiatra estadounidense, precisamente conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación y la regresión de vidas pasadas. Hablemos un poco de su vida. Fue graduado con honores en las universidades de Columbia y Yale. Trabajó como profesor en la Universidad de Miami. Fue jefe del área de psiquiatría en el Hospital del Monte Sinaí de Miami Beach. Y en 2002 era psiquiatra de la Universidad de Bellevue, en Nueva York. Y se desempeñaba como director de departamento de psiquiatría en el Hospital Monte Sinaí. Pero, ¿qué es lo interesante acerca de él? Él tiene un libro llamado Muchas vidas, muchos maestros, que precisamente fue el primero de bastantes obras que ha ido sacando a través de este tiempo, ¿no? Y en él nos toca precisamente el tema que nos comentaba Pablo, porque dentro de del desempeño de su carrera como psiquiatra, le llegaban casos muy particulares. Digo, normalmente pues las personas suelen salir de estos problemas con los tratamientos pues más comunes, no más ortodoxos de alguna manera. Pero él siempre creyó que había algo más allá. Y en este libro precisamente cuenta varios casos en los que pacientes que él ha tratado han presentado, precisamente como hablábamos en la primera parte de este podcast, impactos de vidas pasadas a su presente. Por mencionar algo, había una chica que siempre soñaba incluso que moría ahogada y tenía un miedo irracional al agua, a pesar de que desde chica pues la habían mandado a clases y todas estas cuestiones. Incluso a pesar de todo eso, ella tenía un miedo irracional y precisamente por eso estaba en ese lugar, porque ella no entendía de dónde provenía este miedo. Ella ya había sido tratada con todas estas cuestiones básicas, ¿no? Simples, comunes, que se suelen utilizar en estos casos, y llega con Brian, y él precisamente le propone lo que nos comentaba nuestro compañero Pablo, que es hacer una regresión. Al principio pues ella estaba un poco reacia, ¿no? Porque pues normalmente digamos que no es un tema tan común, y de alguna manera siento que hay un poco como ese rechazo, ¿no? A todas este tipo de creencias, de cuestiones dentro, y más dentro de la cuestión médica, ¿no? Porque ya de alguna manera pues, tienen muy conocido toda esta cuestión del humano y cuestiones ya muy técnicas, ¿no? Y él precisamente utiliza esa técnica con todos estos pacientes, logrando así curar estos males que parecían imposibles de curar, con los que, como les comento, incluso ya habían pasado por tratamientos normales. Este es un caso que les quería comentar. Y Abel, no sé qué opinas acerca de Brian Weiss, de su libro, y pues precisamente de que ya haya alguien, incluso psiquiatra, que de alguna manera apruebe este tipo de cuestiones. Pues yo creo que es algo muy interesante porque al final de cuentas él escribió pues su experiencia, ¿no? En lo que había tenido con estos casos. Es importante igual pues referenciarnos, ¿no? Hacer referencias a otras cosmovisiones que podían llegar a tener otras culturas y todo eso para poder hacer una síntesis más concreta de lo que puede llegar a ser y lo que está escrito en los imaginarios, ¿no? Yo creo que Juan podría explicarnos una visión muy concreta de lo que estamos hablando, y puede ser que pues que sí hay, como dice, ¿no? Hay una semilla de verdad en todas las cosas que pasan. Bueno, siempre tenemos como esta esperanza de ser alguien más y de poder trascender. Y pues finalmente esta visión la compartimos todas las personas. Pero no siempre hay como un consenso sobre lo que podemos llegar a ser. Y también por eso tenemos diferentes religiones que nos explican lo que llegamos a hacer después de la muerte. Así que por ejemplo tenemos el cristianismo, que no cree, por ejemplo, en la reencarnación, pero sí cree en el concepto de la resurrección, que nos es bien explicado en el Nuevo Testamento por la muerte de Jesucristo, quien al morir finalmente llega a resucitar en su mismo cuerpo, pero al llegar a la resurrección no simplemente es él, sino que llega a ser alguien más, y a través de esto su alma llega a trascender en algo que llega a ser como un nuevo cuerpo que se llega a conectar con la divinidad.
Finalmente, el cristianismo no cree en estas visiones sobre la reencarnación, porque según el cristianismo es como negar que nosotros tenemos una identidad. Pero nosotros bien sabemos que la reencarnación, finalmente, se tiene el concepto de que uno tiene una identidad que va pasando a través de diferentes vidas y de diferentes cuerpos. Pero finalmente uno sigue siendo el mismo porque sigue teniendo la misma alma. Que finalmente, o sea, uno tiene la misma alma, pero tiene que llegar a conocerse a sí mismo para conocer que es parte de esa misma alma que va pasando por diferentes ciclos. Así que no es que seamos una diferente persona a través de la reencarnación, sino que somos una misma persona, pero que tiene que pasar a través de un proceso espiritual para llegar a conocerse y llegar a conocer lo que fue en vidas pasadas. No, pues muchas gracias por tu aportación, mi buen Juan. Yo creo que esta cuestión de contraponer diferentes tipos de pensamiento acerca de un mismo tópico nos enriquece mucho. Antes de llegar a las conclusiones, me gustaría que nuestro compañero Pablo nos dijera algo de lo que hemos estado platicando, de toda esta cuestión de Ya para Brian Weiss. finalizar, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo analizas, carnal? Pues mira, yo nací en nací católico. Después me hice cristiano. Nada más no hay mucha diferencia. Tú mueres y vas al cielo o al infierno. Y no hay más. Pero yo por lo que he vivido te puedo decir, y por lo que he presenciado y he visto te puedo decir que sí hay un poco más. Finalmente todas las religiones son una guía para una vida buena y en plenitud. Pero tú eliges la verdad que quieres creer. Yo elegí creer que hay diferentes vidas, que hay más después de la muerte, y esa es mi creencia. Pues bueno, antes de concluir, ya hemos escuchado a nuestro compañero Juan, a nuestro compañero Pablo, a nuestro gran amiguísimo Abel. Como este es el primer podcast, quisiera inaugurar una sección en la que precisamente vamos a hacer recomendaciones acerca del tema en el que estuvimos hablando el día de hoy. Y yo les quiero recomendar una película muy buena que se llama El Atlas de las Nubes en español, Cloud Atlas en inglés. Es de las hermanas Wachowski, las que realizaron la trilogía de Matrix. Y es una película muy interesante. Y tiene muy buenos actores, realmente. Esta película, pues sí es bastante compleja. La verdad yo quiero sugerirles que las vean. Yo no quiero hacerles un spoiler, la verdad. Pero pues vamos a decir que habla precisamente de cómo impactan todas estas vidas pasadas en nuestro futuro y cómo somos nosotros los que tenemos esa llave, esa voluntad para poder cambiar pues todas esas cosas que a lo mejor en todas estas vidas realizamos. Como comentaba nuestro compañero Pablo, hay cuestiones que te marcan, ¿no? Muertes, asesinatos, y que repercuten en el futuro. Y precisamente esta película, a pesar de que es algo enredada, ya que cuenta varias historias en una, digamos que se va trasladando temporalmente demasiado rápido, sé que les va a gustar. Y pues ya para despedirnos, muchas gracias Abel, muchas gracias Pablo, Gracias a ti. muchas gracias Juan. La verdad que es muy bonito poder compartir este tipo de diálogos con personas que les interesa y que saben acerca de estos temas. Y pues los esperamos en la siguiente emisión de El Baúl del Miedo.